Bueno, acá sigue lloviendo, ojalá que en serio mi voz se escuche bien. Acá ya empezamos a hablar un poco sobre las sarracenias. Las sarracenias son plantas que necesitan una muy buena iluminación, de hecho crecen muy bien al sol directo, sin embargo pues tienen que estar acostumbradas. Acá pues es donde yo tengo mis plantas, como yo les he dicho muchas veces, pues yo no tengo la oportunidad de que les dé un sol directo a las plantas, siempre es luz filtrada, aunque brillante, siempre es luz filtrada. Entonces quiero comentarles un poquito sobre las sarracenias. Como ya les dije, pues buena iluminación, un sustrato que sea aireado, ¿sí? Y lo más importante son que tengan materas profundas, ¿sí? Macetas o materas profundas, como las quieran llamar. ¿Por qué? Porque las raíces de estas plantas pues son siempre largas, ¿sí? Necesitan un buen agarre. Entonces es lo recomendable. Acá podemos apreciar, ese es un híbrido con purpúrea que se llama, acá se conoce como barbapapa. Este híbrido pues digamos que es de los más comunes, se consiguen, de hecho esa fue mi primera sarracenia. Después conseguí esta especie que es una Scarlet Bell, ¿sí? Que esta es, si no estoy mal, es Citashina por leucófila o al revés, no estoy muy seguro. Ahí les mostraré en un comentario. Acá tenemos una Judith Soper, que también es muy linda. Yo cuando la compré venía con hojas de este tamaño, ¿sí? Así la compré yo. Sin embargo, pues como esta es la más antigua que yo tengo, pues ya ha crecido un poco y toma este tamaño, ¿sí? Pero bueno, Judith Soper. Acá pues vemos también otra barbapapa. Hay unas que están en buenas condiciones, otras están saliendo de hibernación, otras están entrando. Acá tenemos una sarracenia minor, ¿sí? Por acá tenemos también otra Scarlet Bell. También tenemos otra barbapapa, ¿sí? Y acá tenemos una leucófila, que esta leucófila me ha generado jarros o trampas, perdón, hojas como hasta esta altura, ¿sí? Solo que he tenido que cortarle algunas porque pues con el tiempo ya el peso de la hoja empieza a irse pues, como de lado y se empieza a secar, como vemos acá. Esto es totalmente normal. Lo que hago sencillamente es cortarle la hoja y ya, eso es todo. Por eso, si se dan cuenta, pues la mayoría de mis sarracenias tienen las hojitas así cortadas, pero eso se debe hacer cuando las, sarracenias las tenemos en el interior de nuestros hogares. Cuando las tenemos al exterior es mejor dejarles esas hojas secas, porque esas hojas secas indican que está la planta en hibernación. Y pues esas hojas secas ayudarían a que se proteja toda la parte del rizoma y del hibernáculo que se crearía acá, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso. Esta de acá es una sarracenia leucófila. También pues acá, como vemos, está generando nuevas hojas. Y el rizoma de esta sarracenia es muy grande. Por eso es importante no solo que cuando son plantas de colección, cuando son plantas que no las vamos a vender, pues tenerlas en unas materas grandes. ¿Por qué? Porque también pueden crecer en materas pequeñas. No quiere decir que no. Por ejemplo, esta barbapapa que les mostré está en una matera pequeñita, entonces ahí va creciendo bien, pero pues no se va a poder dividir, no va a poder separarse. Acá podemos ver una que es de semilla. Acá hay otra que es de semilla, creo que es una Rugeli por polinización abierta, ¿sí? Acá tengo algunas, no están todas en perfecto estado. Por acá hay otra barbapapa. Por acá, por este lado, ya les muestro. Tengo una Citashina verde o Citashina green. Acá también hay varios ejemplares, no los he querido separar, pero ahí hay muchos ejemplares. Si se dan cuenta, uno, cuando ve la planta así, es un solo ejemplar, pero si se dan cuenta, acá hay otro pequeñito al lado, ahí ya es una división. Ahora imagínense cuántas hay ahí. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y acá tengo pues otras que han sido de semillas. Estas son las que fueron sembradas en el video de cómo sembrar semillas de sarracenias. Bueno, sobre todo esta de acá pues es una Judith Soper. Entonces esta también es una división de la otra.
pero pues esta sí ya está un poco más grande, más bonita. También es un cruce, no les tengo el dato exacto de qué planta es, pero pues es una planta muy muy bonita. Cuidados que yo les doy a mis sarracenias, como ya les dije, una buena luz, es decir, que la luz sea, si se puede, directa, o por lo menos con una malla de sombreo, pero que la luz sea intensa. Necesitan también una maceta profunda, necesitan un sustrato aireado. En fin, son esos cuidados básicos, el riego por bandeja como la mayoría de plantas carnívoras, sobre todo en la base del sustrato, poner arlita o poner hebras de coco para que el sustrato no se disuelva, perdón, no se diluya tan rápido por debajo de la matera. Ahora hablemos un poco sobre la Dionaea, que son esas plantas que todo mundo quiere o quisimos cuando empezamos y no conocíamos de otras plantas carnívoras. Digamos que por el hecho de que estas plantas presentan ese movimiento activo en sus hojas, entonces es lo que llama la atención. Un error pues que yo cometí y que les recomiendo no hacer, que es cuando recién nosotros tenemos nuestra primera Dionaea, es empezar a tocar las hojas para ver el movimiento, ¿sí? Para ver el movimiento de ellas, el movimiento de captura. Y pues es muy emocionante la primera vez que lo vemos, pero pues en mi caso yo hice muchas veces eso para que se movieran las boquitas y resulté matando a mi primera planta Dionaea. Entonces estas Dionaeas pues son plantas que tienen, como ya dije, ese movimiento activo, que es lo que los hace, digamos, llamativo. Pero pues al mismo tiempo son plantas que son muy delicadas, necesitan un sustrato aireado, necesitan una buena iluminación, ojalá directa si se pudiera, por lo menos con una malla de sombreo, o si ya está acostumbrada a la planta pues puede crecer al sol directo y crecen muy bien. Se pueden también tener luz filtrada, pero el problema en mi caso, que radica con estas plantas es la temperatura. Si le da unas temperaturas muy bajas, se la pasarían hibernando casi todo el tiempo. Entonces es necesario que cambie esa temperatura, porque digamos en la naturaleza ellas crecen en sitios que tienen estaciones. Entonces cierta parte del año es frío, cierta parte es caliente. Entonces ellas necesitan ese cambio. Acá en Bogotá pues mantenemos casi siempre la misma temperatura. Crecen bien, he visto que muchas personas las cultivan y les va muy bien, pero digamos que en mi caso y sobre todo donde yo las tengo pues no me han crecido como deberían. Conozco todos los cuidados, pero no me lo permite la temperatura, no me lo permite la cantidad de luz que les da, en fin. Pero entonces los consejos que les doy con estas plantas es que no estemos jugando con las bocas, no tratemos de darle comida, por ejemplo carne, ellas comen insectos, ¿sí? Y los cazan ellas mismas. Si queremos darle insectos tienen que estar vivos, porque ese movimiento es lo que hace que las bocas sigan cerrando, sigan preparando, digamos, todo lo que es el sistema para sacar las proteínas de los animales, para sacar todos los nutrientes, ¿sí? Como llamarlo de alguna manera, como la manera como ellas comen, tienen que estar vivos. Entonces no tratemos de darle cosas que sean inertes o moscas muertas, insectos muertos, no. Listo, entonces para que lo tengan en cuenta. Yo no hablo mucho de la Dionaea porque no tengo muchas en mi colección. Acá por ejemplo les voy a mostrar algunas, solo algunas que tengo. Esta que está acá es una Dionaea Spider, no, como se pueden dar cuenta pues no está en las mejores condiciones. Yo sé que muchos de ustedes tienen Dionaeas pues en unas condiciones muy muy óptimas, pero pues no a todos se nos dan las mismas plantas. Acá por ejemplo vemos una típica, y estas pequeñitas de acá son de semilla. Entonces para que lo tengamos en cuenta, son plantas muy bonitas, ornamentales, no les hace daño a nadie, en el caso de que una mascota se acerque no le hace daño, no son venenosas.
pero pues sí tiene su cuidado. Yo en un video dije que esta planta pues servía como plantas para principiantes, pero la cuestión es que digamos uno la puede adquirir, pero es necesario después digamos estudiar un poco sus cuidados, porque no son plantas tan sencillas de cuidar, ¿sí? Hay que estudiar un poco, mirar videos, hablar con gente que las tenga, digamos experimentar en cuanto al sitio, experimentar en cuanto al sustrato, experimentar, ¿sí? Entonces tengan eso en cuenta para el cuidado de las Dionaea. Y ya para finalizar, pues quiero hablarles de las plantas carnívoras que más me gustan, que son las pingüículas, ¿sí? Ya lo he dicho en varios de mis videos, esas son las plantas carnívoras, digamos que a mi gusto son más hermosas por esos colores que pueden tomar, por la floración, porque son muy fáciles de cuidar, la verdad. Y empecemos pues a hablar un poco de ellas. Ya en varios videos les he mostrado sustratos, cómo trasplantarlas, pero mucha gente me pregunta que si crecen bastante. Acá por ejemplo vemos una pingüícula apasionada, ¿sí? Que esta pingüícula pues crece un poco, ¿sí? Porque tiene los genes de una gigantea. Entonces la apasionada pues crece bastante, es por eso, por la gigantea. La gigantea es esta que vemos acá. A pesar de que no ha llegado a su tamaño digamos más grande, pero va creciendo muy bien. Allá por ejemplo vemos la más típica de todas, que es como la pingüícula tina, que es la pingüícula que nosotros adquirimos siempre como nuestra primera pingüícula. Yo hablo en general, ¿sí? De pronto alguien me dice yo tuve no sé, una marginata, o tuve de pronto una laueana, bueno, en fin. Sin embargo, pues esa planta, o sea, me refiero a la pingüícula tina, es la que es más comercial, se consigue en todo lado, es de pronto la más económica. Pero bueno, yo qué cuidado le doy a estas plantas, dependiendo de muchos factores. Digamos un sustrato que sea bien aireado. Tengamos en cuenta que las pingüículas, sobre todo las mexicanas, son plantas que no se necesitan regar mucho, ¿sí? Son plantas que aguantan un poco las sequías y pues digamos que en general son plantas que digo yo que son fáciles de cuidar por el hecho de que no son tan dependientes de la humedad como lo son de pronto las sarracenias, como de pronto las droseras. Las pingüículas no, por lo menos las que son mexicanas, ¿sí? Las pingüículas mexicanas pues no son tan dependientes de la humedad. Todas estas que vemos acá, no sé si de pronto en Instagram pudieron ver que yo hice unos esquejes, pues todos estos esquejes son los que salieron. Acá están todas las plantas madre, ¿sí? De mis pingüículas mexicanas, y todas estas son esquejes que hice. También he hecho algunas composiciones. Eso es lo que me gusta de las pingüículas, y es que permiten o se prestan para muchas composiciones, ¿sí? Cuando hablo de composiciones hablo de ese tipo de arreglos, sembrarlas sobre piedra, ¿sí? Son muy fáciles de cuidar. En cuanto al tamaño, pues eso depende de la especie. La más grande pues obviamente es la que se llama gigantea, pero pues por ejemplo la tina que ya les mostré pues toma buenos tamaños. Por ejemplo acá tenemos Moranensis por Moctezuma, que también toma buen tamaño. Acá tenemos Moranensis por Gigantea Red, esta también toma un buen tamaño, ¿sí? Entonces estas se pueden cultivar incluso dentro de casa. Ya les muestro cómo tengo mis otras pingüículas. Estas de este lado que tengo acá, pues por ejemplo esa es la misma que les mostré, la Gigantea Red por Moranensis o Moranensis por Gigantea Red. Pues también es grande, ¿sí? Lo mismo de esa tina que vemos al fondo, pues miren el tamaño. Y esto sigue siendo esquejes de los que les mostré. Por acá también hay esquejes y los tengo bajo iluminación LED. Entonces, a pesar de que esta iluminación LED no es que les dé tan fuerte, pero ciertas plantas pues toman una buena coloración. Acá esta es una rectifolia que ya está empezando a tomar buena coloración. Lo mismo esta de acá, ¿sí?
Acá por ejemplo tenemos más apasionada, que si se dan cuenta que están un poquito más grandes. Emarginatas, que son las pingüículas que más abundan en mi colección, ¿sí? Y en fin, son plantas muy fáciles de cuidar. Acá tengo más semilleras, sí. Perdón, semilleras no, sino esquejes. Pero son plantas que también sirven para hacer, o sea, se cruzan muy fáciles. En fin. ¿Qué les puedo comentar más sobre estas plantas? Que se animen con las pingüículas. Las pingüículas son muy sencillas de cuidar. Y son muy bonitas por la floración, por las hojas, por la forma y porque hay infinidad de pingüículas, infinidad de cruces. Y cuando uno se apasiona con las pingüículas, pues empieza a adquirir más y adquirir más y adquirir más. Y si el espacio le da, pues uno puede seguir comprando o seguir cruzando, seguir intercambiando. Pero cuando el espacio no les da, pues toca hacer maromas para tener estas plantas. Por lo menos acá pues me toca con iluminación LED, como ya les dije, porque no, acá la luz que entra por la ventana pues no es que sea muy, digamos, óptima para estas plantas. Necesitan una muy buena iluminación, pero no directa, ¿sí? Pues digamos, yo las cultivo así. Mucha gente de pronto me dirá, sí, yo las cultivo a luz directa, pero yo no, ¿sí? Yo no lo hago y lo aconsejo. A luz filtrada, luz LED crecen bien, en fin. Y bueno amigos, ese sería el video del día de hoy. Espero que haya sido de su total agrado. Quise hacerlo hablándoles un poquito sobre, digamos, la generalidad de las plantas carnívoras más conocidas. Por eso no les mencioné sobre leánforas, por eso no les mencioné Cephalotus, no les mencioné de pronto Biblis, a pesar de que ya hemos hablado de algunas de ellas en el canal, pero pues hoy quería de las más conocidas. Sin embargo, pues como ya les digo, en el canal hay muchos videos con respecto o siendo más específico en el cuidado de estas plantas en sí. Entonces les pido que por favor se suscriban a mi canal. Si creen que este video les gustó, pues no olviden darle like, compartirlo, seguirme en mis redes sociales que dejaré en la descripción. Si tienen dudas, déjenmela en la caja de comentarios. Como siempre les digo, nos vemos en una próxima ocasión para seguir conociendo este maravilloso mundo de las plantas carnívoras. Hasta pronto.